Buenos días. En este video les planteamos medir el periodo de un péndulo y calcular el error asociado a su medición. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es el periodo de un péndulo? ¿Cómo se lo determina experimentalmente? ¿Cómo se determina el error asociado a su medición? ¿Existe una única forma de hacerlo? Supongamos que deseamos medir el periodo de un péndulo, por ejemplo de este que tenemos en la imagen. ¿Qué es el periodo de un péndulo? El periodo de un péndulo es el tiempo que tarda en pasar durante 2 veces consecutivas en el mismo sentido por un determinado lugar. Por ejemplo, podemos tomar como referencia la línea punteada que se muestra en la figura. Entonces el periodo del péndulo correspondería al tiempo que tarda en ir, venir y pasar nuevamente por la línea punteada. ¿Sí? Podemos entonces medir el tiempo con el cronómetro del celular. Mi medición me indica que el periodo del péndulo de este péndulo es 3,98 segundos. Si respondimos entonces la primera pregunta, ya que realizamos la medición del periodo del péndulo. Pasemos a la segunda. ¿Qué error tiene la determinación del periodo? El error está asociado al operador, es decir, a quien realiza la medición. Ya hemos visto en el video de determinación del error en la medición del tiempo, cómo se determina el error en la medición del tiempo y que éste está asociado al error que comete el operador, o sea, a quien mide el tiempo. Si no lo han visto, pueden consultarlo en el siguiente link. Por ejemplo, el error que había determinado en ese video era 0,07 segundos. Cuando mido el tiempo con el cronómetro para determinar el periodo del péndulo, realizo dos mediciones. Una, cuando pasa el péndulo por la línea de referencia e inicio el cronómetro. Y otra, cuando detengo el cronómetro. Entonces, el error de medición del tiempo, para determinar el periodo del péndulo, debo multiplicarlo por 2. Es decir que el error en la medición del periodo del péndulo es 0,14 segundos. Que expresado correctamente, el periodo del péndulo sería 4 más menos 0,1 segundo. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿hay una única forma de medir el periodo de un péndulo? Y la acompañaría con otra más. ¿Hay formas de medirlo con mayor precisión? ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, a ver, les propongo lo siguiente. Midamos el tiempo que tarda el péndulo en completar 5 periodos. Ese es el periodo que va a corresponder, ese es el tiempo que va a corresponder a 5 periodos, que a mí me da como resultado 19,98 segundos. Ahora bien, ¿cuál es el error de medición correspondiente a ese tiempo? El error correspondiente a esa medición sigue siendo el error del operador multiplicado por 2, o sea, 0,14 segundos, igual que en el caso anterior. Ese es el error asociado a 5 periodos. ¿Sí? Entonces, si quiero expresar la medición correspondiente a 5 periodos más menos su correspondiente error, será 20,0 más menos 0,1 segundo. Bien, ahora podemos a partir de esto calcular el periodo del péndulo dividiendo el tiempo que tarda en péndulo en completar 5 periodos por 5. Si divido por 5 la magnitud que he medido, 5t, debo dividir también por 5 el error asociado a ella.
entonces tendré que el periodo del péndulo es 5t sobre 5. Y el error asociado al operador será 0,14 segundos dividido 5. Si resuelvo la expresión resultante, voy a tener que el periodo es igual a 3,996 más menos 0,028 segundos, que expresada correctamente sería t más menos delta de t igual a 4 más menos 0,03 segundos. Fíjense que el error disminuyó a la quinta parte de su valor original. De forma análoga, podríamos medir el tiempo que tarda el péndulo en realizar 10 periodos, o sea, 10t. Entonces, en forma similar al caso anterior, podría en lugar de dividir por 5, dividir por 10. Y el error del operador también debería dividirlo por 10. O sea, que habré logrado mejorar la medición del periodo, ya que si recuerdan en el caso anterior me daba que el error era 0,03 segundos y en este caso es 0,01 segundos. En resumen, si comparamos los valores de los periodos que hemos obtenido hasta ahora, podemos concluir que cuanto más periodos midamos para un péndulo, mejor será la precisión que vamos a tener en la medición del mismo. ¿Por qué? Porque el error en la determinación del periodo va a ser menor. Es decir, el error absoluto va a ser cada vez menor. Es decir, se puede disminuir el error absoluto en la medición del periodo del péndulo midiendo varios periodos, pidiendo varios n, y luego dividir por ese número de periodos a la medición. De esta forma el error disminuirá, ya que el error para la determinación del periodo es el doble de la apreciación del operador dividido n, donde n es la cantidad de periodos que he medido. Bueno, muchísimas gracias, espero que se haya entendido el video.